Creo que reducible. Ecuación diferencial reducible. ¿Mm? Hola. Sí, ingeniero, ahí quedó. Ahí no quedó. Vaya. Ecuación diferencial reducible a separable. Bueno, un poquito de recordar lo que habíamos hecho de separable. Una ecuación diferencial cualquiera. Si nosotros podíamos reducir una ecuación diferencial cualquiera, significa que m de x y por diferencial x podríamos reducirla a simplemente a de x, ¿no es cierto? Esa es separable. Más definitiva. El factor que multiplica al diferencial de x debe estar solo en función de x, y el factor que multiplica el diferencial de y solo en función de y. Es una ecuación diferencial separable. Al integrar nosotros obtenemos la solución general o una ecuación de este tipo. F de xy. xc, perdón. Es decir, en función de una variable, de la variable x y de la constante arbitraria c. Entonces se trata de una familia de infinitas curvas. Si nosotros la ecuación diferencial la condicionamos, significa que vamos a definir el valor de c, y si definimos el valor de c, ya se trata de una solución particular. Entonces, ahora pasamos a las ecuaciones que inicialmente tampoco son separables, pero como hay que hallar la solución, hay que hacer un cambio de variable. Es decir, una ecuación reducible a separable es una ecuación de esta forma. Y' igual a f de ax más by más c. Llamemos esa ecuación 1. El segundo miembro de esta ecuación, nosotros sí podemos descomponer en dos factores, pero cada factor va a depender de ambas variables. Entonces no logramos hacerla separable a la ecuación diferencial. Entonces hacemos un cambio de variable. Es decir, que a ax más by más c le vamos a llamar t. Esto vamos a aclarar seguramente con ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que hemos hecho el cambio de variable, le derivamos ese cambio de variable, es decir, derivada de t respecto de x será igual a por derivada de x respecto a x, 1 más b por la derivada de y respecto de x. De ahí despejamos el cambio de la derivada del cambio de variable, despejamos la derivada de y respecto de x. Esto vamos a despejar. Entonces tendremos y' igual a menos a sobre b más 1 sobre b por la derivada de t respecto de x. Entonces ya tenemos la ecuación diferencial, la ecuación 1, el cambio de variable, ecuación 2, y la derivada del cambio de variable despejado y'. Entonces, ahora reemplazamos las ecuaciones 2 y 3 en 1. Es decir, la ecuación 1 es y' igual a f de ax más b y más c.
¿no es cierto? Entonces, esto es t, f de t. Y derivada de y respecto de x es menos a sobre b más 1 sobre b por derivada de t respecto de x, igual a f de t. Entonces, no nos olvidemos que lo que intentamos es hacerla separable de la ecuación diferencial. Entonces, este término, por ejemplo, podemos pasar al primer miembro. Entonces, me quedará aquí 1 sobre b por derivada de t respecto de x igual a f de t más a sobre b. Entonces, ahora voy a pasar a multiplicar. Ahora sí, indicamos aquí b por diferencial de x. Multiplicamos, entonces quedará aquí 1 por dt, de t diferencial de t igual a b por f de t más a sobre b por diferencial de x. Ahora, este factor que está entre corchetes está en función de t únicamente y tiene que multiplicarle al diferencial de x un factor en función de t, pero puede ser una constante, entonces esto debo eliminar. Entonces divido todo entre f de t más a sobre b, o simple, si está multiplicando, paso a dividir. Y eso es lo que tenemos aquí, f de t diferencial de t sobre f de t más a sobre b igual a b por diferencial de. Esta es una ecuación diferencial separable. Entonces, esa ecuación ya puedo integral diferencial de t sobre f de t más a sobre b igual a b con una constante no arbitraria, sino será una constante conocida. En este caso, a, b y c serán constantes conocidas. Si estamos integrando más la constante de integración, ahora para no confundir con c, llamemos k. Esta es la ecuación diferencial separable e integrada. Es decir, que nosotros, como está en forma genérica, la dejamos así, de aquí despejamos y, si es posible, no nos olvidemos que la solución de la ecuación diferencial puede expresarse en forma implícita o en forma explícita. Bueno, ahora ya le pongamos valores a esa. Resolvamos un ejemplo. Hallar la solución de la ecuación diferencial. Y' es igual a 4x más y más 1 elevado al cuadrado. Si bien nosotros podemos descomponer el segundo miembro en dos factores por el cuadrado, ¿no es cierto? Pero cada factor va a depender de ambas variables de x y y, entonces no es separable la ecuación diferencial. Por el cuadrado podemos descomponer esto en dos factores. O podemos desarrollarlo, pero eso no haría que sean dos factores, sino el desarrollo de un trinomio. Pero nosotros podemos, como hemos hecho de forma genérica, podemos hacer el cambio de variable a 4x más y más 1, lo llamamos t. Entonces t será igual a 4x más y más 1. En ecuación número 2 vamos a seguir exactamente los mismos pasos. Ahora, el cambio de variable derivamos respecto de x y vamos a despejar y' del cambio de variable. Entonces, derivada de t respecto de x será igual a 4 más derivada de y respecto a x más derivada de 1 es 0. Entonces, de aquí vamos a despejar y'. Este 4 pasamos a restar. Y' será igual a derivada de t respecto de x menos 4. Ecuación número 3. Ya tenemos las tres ecuaciones. Ahora reemplazamos las ecuaciones 2 y 3 en 1. Que dice la ecuación 1, y' es igual a 4x más y más 1 al cuadrado. Eso es t al cuadrado. ¿Y qué es y'? Es derivada de t respecto de x menos 4. Ahora este menos 4 pasamos a sumar al otro miembro y despejamos diferencial de t. Entonces será diferencial de t, será t cuadrado más 4 diferencial de x. Al diferencial de x le multiplica un factor en función de t. Ese paréntesis tenemos que pasarlo a dividir, es decir, diferencial de t dividido t cuadrado más 4 igual al diferencial de x. Aquí le estamos multiplicando 1, es una constante. Entonces esta es una ecuación diferencial separable. Integramos. Integral, por supuesto, ¿cómo vamos a buscar o cómo integramos?
integral diferencial de t dividido t cuadrado más 2 al cuadrado. En forma genérica. Ahora sí. Como lo buscamos integral diferencial de x x cuadrado más a al cuadrado. Ya, con esos valores numéricos, a es 2. Bueno, no pude escribirlo bien. A al cuadrado es 2, a es 2. Entonces, integramos, será un medio arco tangente de t sobre 2. En este caso, a es 2, ¿no es cierto? Ahora, integramos el segundo miembro, será x más la constante de integración. Entonces, aquí, el primer miembro hemos integrado y quedó en función de t. Entonces, tenemos que volver a reemplazar. Será entonces un medio arco tangente de 4x más y más 1 dividido 2 igual a x más y x más c, la solución general de la ecuación diferencial. No es más entonces esa será la solución de la ecuación diferencial. Veamos otro, más o menos lo encaminemos. Y' es igual a e elevado a 4x más y 4x más 7y más 3, ecuación número 1. Si bien nosotros esto podemos descomponerlo en factores que va a depender de x y de y, pero lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? En este caso 4x más 7y más 3, le hacemos cambio de variable, le llamamos t a 4x más 7y más 3. Entonces, derivada de t respecto a x será igual a 4 más 7 derivada de y respecto de x. De aquí despejamos y'. Y' será igual a 1 sobre 7 derivada de t respecto a x menos 4 sobre 7. Esa es ecuación 1, la ecuación diferencial, 2, el cambio de variable y su derivada. Reemplazamos las ecuaciones 2 y 3 en 2 y 3 en 1. Entonces, ¿qué dice 1? Dice y' es igual a e elevado a 4x más 7y más 3. Entonces, un séptimo. Está 1 sobre 7 por derivada de t respecto de x menos 4 sobre 7 igual a e elevado a t. Entonces, de ahí, 4 séptimos menos 4 sobre 7, pasamos al segundo miembro. Entonces será un séptimo derivada de t respecto de x igual a e elevado a t más 4 sobre 7. Entonces, podemos eliminar el 7, sí, pero aquí multiplicamos por 7 toda la ecuación. Entonces será t' igual a 7 e elevado a t más 4. Entonces, pasamos a multiplicar el diferencial de x. Entonces, diferencial de t será t es 7 e elevado a t más 4 diferencial de x. Pasamos a dividir. Diferencial de t será igual a 7 e elevado a t más 4 igual a diferencial de x. Entonces, ya es una ecuación diferencial separable integral. Bueno, integral ya no de menos, ¿no es cierto? Aquí lo importante es llegar a esto. Eso es el objetivo de ecuación diferencial, es llegar a una ecuación diferencial separable. En este caso, el tema separable, ¿no es cierto? Porque ya integral ustedes ya aprendieron, tanto en cálculo 1 como en cálculo 2. Y así pasamos a otro tema, ecuación diferencial homogénea.
habíamos visto ya nosotros cómo identificar una ecuación diferencial homogénea. Son ecuaciones diferenciales de la forma m de xy diferencial x más n de xy diferencial y igual a 0, donde m y n son funciones homogéneas del mismo grado. Es demostrable que este tipo de ecuaciones siempre pueden ser escritas en alguna de las siguientes formas. Y' igual a f de x y sobre y, f de x sobre y, o también puede ser y' igual a f de y sobre x. Si se presenta, bueno, utilizando esta propiedad como argumento, es posible resolver cualquiera de las ecuaciones diferenciales ordinarias homogéneas haciendo cualquiera de las siguientes sustituciones. Si se presenta de esta manera, nosotros le vamos a hacer una sustitución. Será t igual a x sobre y. Y si se presenta de esta manera, t será igual a y sobre x. De aquí este más o menos será el punto de partida para el cambio de variable. En otras palabras, nosotros primero reconocemos la ecuación diferencial, por supuesto homogénea, y después, para buscar su solución, la tenemos que convertir a una ecuación diferencial de variables separables. Este cambio de variables se deriva, luego se reemplaza en la ecuación diferencial. Con esto se consigue una ecuación diferencial separable. El objetivo es hacerla separable. Y finalmente se integra para obtener la solución general. ¿Cómo es la solución general? Nuevamente, puede ser esa ecuación o esa familia de infinitas curvas en forma explícita o en forma implícita. Sigue siendo la misma familia de infinitas curvas. Por supuesto, si esta ecuación diferencial esto llamamos solución general. Si esa ecuación diferencial se condiciona, se obtendrá la solución particular. Es decir, se define el valor de C, la constante quiero decir. Ejemplo, hallar la solución de las siguientes ecuaciones diferenciales. Déjenme buscar un ratito otro archivo, ¿listo? Un ratito.
Ahí está bien, jóvenes, ¿se ve? Sí, Está medio, casi la misma, muy poco. Pero sigamos. Entonces decía, con ejemplo, hallar la solución de la ecuación diferencial que puede presentarse de esas dos maneras que decía anteriormente, como y' es igual a f de x y y, puede ser o x sobre y, entonces nosotros le hacemos un cambio variable, o si se presenta de la otra manera, como y' igual a y sobre x, también el cambio de variable, del cambio de variable que elegimos, de ahí, por ejemplo, en forma genérica, y igual a t por x, o aquí t igual a x igual a t por y. De todas maneras, cualquiera que sea el cambio de variable, ese cambio de variable derivamos respecto de x, derivada de x, de y respecto de x igual a t más x derivada de t respecto de x. Entonces, el cambio de variable y su derivada reemplazamos en la ecuación diferencial, por supuesto, despejado. T más x derivada de t respecto de x igual a f de x t por x. El objetivo del cambio de variable es hacerla separable a la ecuación diferencial. Entonces, finalmente, como esta está en forma genérica, esta ecuación ya debe ser separada. El otro decía, si se presenta así, y' es igual a 1 sobre f de x y, tenemos que, de repente, el denominador aquí en el segundo miembro, si tiene más términos que el numerador, entonces preferible pasarlo al numerador. Es decir, ahora ya no será y', ¿no? Si lo vamos a pasar al numerador, aquí el segundo miembro del denominador, entonces será x' o derivada de x respecto a y igual a f de x y. Entonces invertimos, ¿no es cierto? Entonces aquí será x igual a t por y, entonces ahora derivamos x respecto, o derivamos el cambio de variable respecto a y, será derivada de x respecto a y es igual a t más y derivada de t respecto a y. Entonces hacemos el cambio de variable, esta es la ecuación 2, la sustitución, y esta es su derivada. T más y por derivada de t respecto a y es igual a f de t por y. Esto debe ser una ecuación diferencial separada. Aclaremos con ejemplos eso. Por decir, y' que sea igual a y más x dividido x. Primero tenemos que reconocerlo. Primero tenemos que saber si es una ecuación diferencial homogénea. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, cómo identificar una ecuación diferencial. Pero para hacer recuerdo, de aquí nosotros multiplicamos primero la variable o el parámetro t a cada variable, mejor así. Y luego, si podemos factorizar y eliminar, aquí podemos factorizar t a cada variable, t por y, t por x, factorizamos t, y aquí t por x, denominador, factorizamos t. Simplificamos, eliminamos, y me queda función de x y únicamente. Es una ecuación diferencial homogénea. Es homogénea, sí. Propongamos un cambio de variable. Esta ecuación no es separable, sí es homogénea, pero no es separable, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que hacerla separable. ¿Cómo lo hacemos? Sustituyendo, buscando un cambio de variable. Es decir, propongamos que y sea igual a t por x. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es t igual a y sobre x. Volvamos un poquito atrás. Y sobre x. ¿Cierto? T será igual a y sobre x. Ese cambio, la sustitución. Ahora tenemos que derivar este cambio de variable. Aquí si despejamos será y sobre x, ¿no es cierto? Después lo vamos a volver a reemplazar porque no puede quedar en función de t, pero lo vamos a necesitar después. Derivamos esto, derivada de y respecto a x será igual a t más x derivada de t respecto a x. Entonces,
el cambio de variable y su derivada reemplazamos en la ecuación diferencial. Dice y' es igual a y sobre x más x. Entonces, ¿qué es y'? El cambio de variable aquí. T más x por derivada de t respecto de x. Igual a t por x, que es y, más x dividido x. Factorizamos x del numerador. Aquí me queda t más x derivada de t respecto de x igual a t más 1 por x dividido x. Podemos simplificarlo, eliminarlo. Entonces me quedará aquí t más x derivada de t respecto de x igual a t más 1. T en ambos miembros. 1. Aquí es t y aquí también es t. Pasamos uno de los t a restar aquí y lo eliminamos. T menos t. Me queda únicamente 1. Entonces, x por derivada de t respecto de x igual a 1. Entonces, por ejemplo, primero pasamos aquí, multiplicamos diferencial de x. Este diferencial de x multiplica 1. Y este x lo vamos a pasarlo a dividir. Entonces me quedará diferencial de t igual a diferencial de x sobre x. Este ya es una ecuación diferencial separable. Si es separable, integramos. Integral diferencial de t es igual a integral de 1 sobre x diferencial de x más neperiano de c. Esta es la constante de integración. Ya hemos visto el primer ejemplo de una ecuación diferencial separable que podemos trabajar con neperiano de c, la constante de integración, ¿cierto? Entonces aquí será, esto es neperiano, será neperiano de x, por eso trabajamos con neperiano. Entonces t será igual a neperiano de x más neperiano de c. Entonces t será igual a propiedad de neperiano, t será igual a neperiano de c por x. Este más atracción producto. Entonces ahora reemplazamos t. Habíamos dicho que t, aquí está, es t y sobre x. Entonces será y sobre x igual a neperiano de c por x. Ahora pasamos a este, o despejamos y, este x pasamos a multiplicar. Y será igual a x neperiano de c por x. Esta será la familia de infinitas curvas, solución general de la ecuación diferencial. ¿Por qué decimos solución general? Porque está en función de una constante arbitraria. Si nosotros hacemos variar c de menos a más infinito, en forma genérica, por supuesto, nosotros conseguimos o decimos que es una familia de infinitas curvas, solución general. Así pasamos a otro ejemplo. Número 2, y' igual a 2y a la cuarta más x a la cuarta dividido x y cubo. ¿Es homogénea la ecuación diferencial? Habrá que ver. No sé si ya podemos nosotros trabajar directamente. Nosotros le vamos a multiplicar a cada variable t. Como este está elevado a la cuarta, este será t por y a la cuarta. Entonces de ahí me genera un t a la cuarta, y a la cuarta. Lo mismo aquí. X por t por x, perdón, a la cuarta, t a la cuarta, x a la cuarta. Entonces, simple podemos factorizar t a la cuarta. Y aquí, bueno, esto ya lo trabajamos de repente ya a simple vista. Factorizamos t a la cuarta y multiplica dos y a la cuarta dividido x, más x a la cuarta dividido. Aquí es t por x y aquí t cubo y cubo. Entonces t por t cubo será t a la cuarta, que multiplica a x y cubo. Entonces esto lo eliminamos t a la cuarta y me quedará función de x y únicamente. Hemos eliminado el parámetro t. Si no eliminamos el parámetro t, no es homogénea. Entonces no le aplicamos este método. Entonces, si es homogénea la ecuación diferencial, sí es homogénea, entonces buscamos el cambio de variable. Propongamos al mismo, y igual a t por x. Entonces derivada de t respecto de x será igual a t más x derivada de t respecto de x. Entonces, es el cambio de variable y su derivada reemplazamos en la ecuación diferencial
dice y' es igual a t más x derivada de t respecto de que aquí está. Igual a, vamos a reemplazar en y, vamos a reemplazar t por x. Entonces será 2t a la cuarta, x a la cuarta. Aquí hacemos directamente ya. Más x a la cuarta dividido x t cubo por x cubo. Entonces vamos a multiplicar x por x cubo. Y aquí en el numerador vamos a factorizar x a la cuarta. Sí, x a la cuarta. Entonces, ¿cómo quedará? xt más x derivada de t respecto de x igual a, estamos factorizando x a la cuarta, que multiplica a 2t a la cuarta más 1, dividido t al cubo por x a la cuarta. X a la cuarta podemos simplificar y me queda t más x derivada de t respecto de x igual a 2t a la cuarta más 1 dividido t cubo. Ahora este t que está en el primer miembro, pasamos al segundo miembro, y como me queda x por t' es igual a 2t a la cuarta más 1 dividido t cubo menos t. De aquí tenemos que hacer un solo término. Entonces, como un denominador t cubo, este simple pasamos a multiplicar a t. Entonces, queda como denominador de todo el término. Y me queda 2t a la cuarta más 1 y este menos t por t cubo, t a la cuarta dividido t cubo. Aquí hay dos términos semejantes, 2 aquí y aquí hay menos 1. Entonces restamos t a la cuarta, ¿no es cierto? Son términos semejantes, podemos sumarlos o restarlos por lo que corresponde. Aquí estamos restando menos. 2 menos 1 es 1, entonces me queda como x por derivada de t respecto a x igual a t a la cuarta más 1 dividido t cubo. Ahora aquí pasamos. Este va a pasar a multiplicar. Para ello multiplicamos toda la ecuación para eliminarla. Y este que está multiplicando pasa, o tenemos que pasarlo a dividir, o simple. Multiplicamos por diferencial de x y dividimos x. Entonces, primero, bueno, aquí no está completo. Este t cubo pasamos a multiplicar aquí. Y este t a la cuarta más 1 pasamos a dividir a diferencial de t. Y este diferencial de x, lo que dice aquí, diferencial de x, y este x pasa a dividir. Esa ya es una ecuación diferencial separable. ¿No es cierto? Entonces, este pasamos a multiplicar, en otras palabras, al diferencial de t, y este x pasamos a dividir. Entonces, la cuestión es que nuestra ecuación diferencial ahora ya es de variables separables, porque al diferencial de t le multiplica un factor en función de t únicamente, y al diferencial de x le multiplica un factor en función de x únicamente. Es 1 sobre x. Solo que aquí lo correcto es que escribamos así, 1 sobre x por diferencial de x. Entonces, esta ecuación diferencial, como es separable, ya integral de t al cubo dividido t a la cuarta más 1 por diferencial de t igual a integral de 1 sobre x por diferencial de x más el neperiano de c. Aquí integramos, le hacemos un cambio de variable. Aquí le podemos llamar, no sé, z, únicamente para mostrar ese t a la cuarta. Debió estar el detalle ese. Más 1 para no hacerlo así directamente, ¿no es cierto? El cambio de variable que sea z igual a t a la cuarta más 1, entonces diferencial de z será igual a 4 t cubo diferencial de t. Entonces este 4 que está multiplicando pasamos a dividir al diferencial de z. 4 t cubo diferencial. Ese detalle faltó aquí. Entonces hago otra sustitución yo. Entonces, ¿qué es lo que estoy integrando? Aquí es un cuarto integral de 1 sobre 1 sobre z
por diferencial de Z. Solamente ese término. Entonces será un cuarto. Neperiano de Z. Al integral, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero qué es Z? Ahora sí, un cuarto. Desde aquí está un cuarto neperiano de Z. ¿Pero qué es Z? Es T a la cuarta más 1, igual al neperiano de X, este neperiano, que también lo consideramos como neperiano la constante para facilitar. Neperiano de X más neperiano de C. Aquí en el segundo miembro yo puedo aplicar neperiano, es suma, un producto, ¿no es cierto? Pero aquí primero tengo que pasarlo al exponente. Por supuesto, estoy aplicando propiedades también. Un cuarto pasa como exponente de T a la cuarta más 1. Es decir, me quedará neperiano de T a la cuarta más 1 elevado a un cuarto igual a neperiano de C por X. Entonces, ambos miembros neperianos yo los elimino. Entonces me queda T a la cuarta más 1 elevado a un cuarto igual a C por X. Un cuarto como exponente del primer miembro, lo puedo pasar yo como 4 como exponente del segundo miembro. Es decir, aquí no nos confundamos que yo aquí solamente estoy haciendo algo directo, más directo que, bueno, aquí también debí detallar, ¿no es cierto? Ese C por X a la cuarta, vamos a aclarar esto bien. Este es un producto, ¿no es cierto? Entonces, si está elevado a 4, ese producto, cada factor será elevado a la cuarta. Y simplemente aquí, para no cambiarle de nombre, porque aquí estoy llamando una constante arbitraria elevada a una constante conocida, le vamos a cambiar de nombre solamente. K sigue siendo constante, K por X a la cuarta. Eso es lo correcto. Pero nosotros aquí ya estamos haciendo directo. Aquí a este 4C por X a la cuarta, simplemente yo estoy llamando aquí K para no ponerle para no ponerle K, o no hacer este proceso. C sigue siendo constante por X a la cuarta. Por eso lo que aparece C por X a la cuarta es esto. Eso pasó. ¿Listo? Entonces, también aquí quedó en función de T. Una vez que despejé T a la cuarta más 1, o pasé un cuarto al segundo miembro con 4, aquí quedó en función de T. Tenemos que volver a reemplazar otra vez. Que T, donde hemos hecho el cambio, aquí T es igual a Y sobre X. Entonces, aquí Y sobre X elevado a la cuarta más 1 igual a C por X a la cuarta. Si podemos hacer un solo término aquí, el primer miembro lo hacemos. Es decir, aquí será, este primer miembro será Y a la cuarta, un cociente elevado a la cuarta, ¿no es cierto? Ambos tienen que ser elevados a la cuarta. Más 1. Más 1. Entonces, hacemos el denominador, el común es X a la cuarta, dividido X a la cuarta, es 1 por Y a la cuarta, Y a la cuarta. X a la cuarta dividido 1 es X a la cuarta por 1, X a la cuarta. En otras palabras, cruzamos, ¿no es cierto? X a la cuarta multiplicamos por 1, entonces me quedará igual a C por X a la cuarta. Pasamos a multiplicar al segundo miembro, y si está dividiendo en el primero, pasamos a multiplicar. Entonces me quedará Y a la cuarta más X a la cuarta igual a C por X elevada a 8. Bases iguales. Exponentes sumamos, restamos. En este caso, 4 más 4 será 8. Y esa será la familia de infinitas curvas. Solución general de la ecuación diferencial. Otro ejemplo, 3x al cuadrado más y al cuadrado por diferencial de x menos 4x por y diferencial y igual a 0. En este caso ya es una ecuación diferencial que la estamos mostrando así, m de x y y. En los anteriores era y', ¿no es cierto?
diferencial x más siempre será así, n de x y diferencial y igual a 0. Aquí hemos presentado como en ambos casos hemos hecho 2, ¿no? Como y' igual a f de x y, ¿no es cierto? De la forma que hemos presentado, f de x y o x'. Veamos. Entonces, nosotros primero vemos si es una ecuación diferencial homogénea. También es simple aquí. Nosotros sabemos que tenemos que multiplicarle el parámetro t a cada variable, entonces esto será t por x al cuadrado, será t cuadrado y x cuadrado. También lo mismo aquí, t cuadrado y y cuadrado. Entonces aquí podemos factorizar t al cuadrado. Ambos tenían multiplicado t cuadrado. Y aquí también menos 4t por x, t por y, diferencial y, entonces también podemos factorizar t cuadrado, ¿no es cierto? Bueno, multiplicarlo t por x y t por y me da t al cuadrado. Entonces, simplificamos, los eliminamos t cuadrado, el factor que está multiplicando, los eliminamos o dividimos todo entre t cuadrado y los eliminamos. Y me queda en función, nuevamente, en la forma original, en función de x y y. Entonces, sí es una ecuación diferencial homogénea. ¿Qué hacemos? Propongamos el mismo cambio de variable. Y igual, no siempre va a ser. Después vamos a ver si este otro ejemplo es lo que estamos buscando, que no sea solamente y igual a t por x, puede ser x igual a t por y, ¿no es cierto? Entonces, casualidad que los 3 primeros ejemplos estamos proponiendo. Por supuesto, si no funciona así, ya buscamos otro cambio de variable. ¿Qué significa? Que si no funciona, significa que no será separable. El objetivo es que sea separable de la ecuación diferencial. Entonces, procedemos de la misma manera. Primero el cambio de variable, después derivamos derivada de y respecto a x igual a t más x derivada de t respecto a x. Eso reemplazamos en la ecuación diferencial. Por supuesto, aquí tenemos diferencial de x o diferencial de y. Lo que vamos a hacer es que nosotros, o así hagamos entonces, diferencial de y sea igual a t diferencial de x más x diferencial de y. Más t diferencial x diferencial de t. Entonces, ya no tenemos y', ¿no es cierto? O multiplicamos por diferencial de x, vamos a tener lo mismo. Su diferencial únicamente. O vamos a reemplazar en diferencial de x o en diferencial de y. Aquí tenemos para reemplazar aquí, en diferencial de y. Entonces, reemplazamos x cuadrado más, ahora y cuadrado es t por x cuadrado, t cuadrado, diferencial de x, menos 4t cuadrado por x cuadrado por t, por diferencial de y, x diferencial de t más t diferencial de x igual a 0. Aquí, ¿por qué x cuadrado? Porque aquí es x por y es t por x, entonces x por x cuadrado, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hacemos aquí? Podemos factorizar x cuadrado de estos dos términos. Entonces, x cuadrado multiplica a 1 más t cuadrado. Eso es diferencial de x. Menos 4 aquí, x cuadrado por t por x diferencial t más t diferencial de x igual a 0. Y esto podemos eliminarlo. Entonces me quedará en primer
término 1 más t cuadrado, podemos ordenarlo, t cuadrado más 1, diferencial de x menos 4t por x, diferencial t más t, diferencial de x igual a 0. Ahora podemos multiplicar así. Porque aquí no hay problema, está en un solo factor, pero aquí lo vamos a multiplicar así, menos 4t por x, por diferencial de t, será menos 4tx, diferencial de t, menos, aquí 4t por t, menos 4t cuadrado, diferencial x igual a 0. Aquí hay dos términos, diferencial de x, entonces lo vamos a hacer uno solo, entonces será t cuadrado más 1, y este será menos 4t cuadrado, diferencial x, menos, y aquí quedó 4t por x, diferencial t igual a 0. Esto lo restamos y me queda 1 menos t al cuadrado, diferencial x, menos 4t por x por diferencial de t igual a 0. Ahora, x, aquí al diferencial de t le está multiplicando un factor x y otro factor 4t. ¿Cuál es el que tengo que eliminar? X. Para ello, divido primero entre x. Y aquí me quedará 1 sobre x de diferencial de x. Y también divido entre 1 menos t cuadrado. Entonces, también pasa a dividir. También estoy dividiendo 1 menos 3t cuadrado. Entonces, ahora, y al diferencial de t le multiplica un factor en función de t únicamente, y al diferencial de x también 1 sobre x. Pero podemos trabajar con los signos, para que no tenga, o no me genere confusión, menos por menos podemos trabajar con más. Entonces, ya es una ecuación diferencial separable. Entonces, integramos 1 sobre x diferencial de x, más, le he cambiado de signo, integral de 4t dividido 3t cuadrado menos 1 diferencial t igual a la constante de integración. Integramos 0. Entonces, aquí sí mostramos qué es lo que vamos a integrar. Vamos a integrar 1 sobre t cuadrado. A esto podemos llamarlo z, t cuadrado, 3t cuadrado menos 1. Z, 3t cuadrado menos 1. Diferencial de z será 3 por 2, 6. T, diferencial de t. De ahí, 6 pasamos a dividir. Diferencial de z sobre 6 igual a t, diferencial de t. Es lo que tengo aquí. En el numerador. Entonces, sacamos una constante como 4 dividido 6, pero si simplificamos será 2 tercios. Neperiano de z igual a neperiano de c, y término le he pasado como menos neperiano de x, menos, ¿no es cierto? Si aquí estaba más, aquí al segundo miembro pasó como menos. Entonces, 2 tercios, 2 tercios que están multiplicando al neperiano, pasamos como exponente de z, es decir, neperiano de z elevado a 2 tercios igual al neperiano. Como es un negativo, será un cociente, neperiano de c sobre x. Ahí puedo eliminar a ambos miembros neperianos, los elimino. Y me queda z elevado a 2 tercios igual a c sobre x. Entonces, de ahí, 2 tercios pasamos al segundo miembro como x elevado a c sobre x elevado a 3 medios. Ya habíamos explicado, ¿no es cierto? C elevado a 3 medios sigue siendo una constante, entonces vamos a llamar simplemente C. No es que no le estamos aplicando las propiedades, sí, estamos haciéndolo. Entonces aquí me quedó Z igual. ¿Y qué es igual? ¿Qué es Z? Y Z es 3, que hemos nombrado aquí. Lo hemos hecho. 3t cuadrado menos 1. Aquí es 3t cuadrado menos 1 igual a C sobre X elevado a 3 medios. Lo mismo que el anterior, aquí queda en función de t, pero ¿qué es t? Y sobre x. Como está elevado al cuadrado, será 3y sobre x al cuadrado menos 1 igual a c sobre x elevado a 3 medios. Hacemos un solo término del primer miembro, será 3y cuadrado menos x cuadrado. X cuadrado también pasa a multiplicar a 1, a menos 1. Entonces será 3y cuadrado menos x cuadrado dividido x cuadrado igual a c sobre x elevado a 3 medios. Trataremos de
eliminar este denominador, pasándolo al otro miembro, por supuesto, se está dividiendo, pasamos a multiplicar, entonces será 3y cuadrado menos x cuadrado igual a 6 por x cuadrado, y este denominador lo estamos pasando al numerador, pero le cambiamos el signo al exponente para que yo sume, reste en este caso, los exponentes, bases iguales, exponentes restamos. 4 medios menos 3 medios es 1 medio, entonces 3y cuadrado menos x cuadrado será igual a c por x elevado a 1 medio, raíz de esto, ¿no? Esa será la solución general de la ecuación diferencial, que también podríamos dejarlo así, como 3y cuadrado es igual a x al cuadrado más, sigue siendo la misma familia de curvas, c por raíz de x. Ese será. Finalmente, suficiente con 4, yo creo. Y diferencial x más 2 raíz cuadrada de x por y menos x diferencial y igual a 0. Aquí no lo he sugerido que expresemos la ecuación diferencial como, no como m de x y y, sino como y', tal como mostraba aquí inicialmente, ¿no es cierto? Pero aquí sí podemos, cualquiera de las ecuaciones, cualquier ecuación diferencial, nosotros podemos expresarla como m de x y, aquí como decía, m de x y diferencial x más n de x y diferencial y igual a 0. O simplemente como y' igual a f de x y. Entonces, veamos así de otra manera nosotros esta ecuación diferencial, la lleguemos a y'. Sigue siendo esta m de x y diferencial x más n de x y diferencial y igual a 0. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Para conseguir de aquí, de esta ecuación y', aquí tenemos diferencial de y aquí tenemos diferencial de x. Uno de los términos pasamos al segundo miembro. Es decir, puede ser, dejamos así como y diferencial x y este será igual a menos, estamos pasando como negativo, menos 2 raíz cuadrada de x por y menos x diferencial y. ¿No es cierto? Entonces, pasamos a dividir, o este diferencial de x pasa a dividir aquí, y este otro paréntesis pasa a dividir también. Entonces, es decir, derivada de y respecto a x será igual a menos y sobre 2 raíz cuadrada de x por y menos x. Podemos trabajar antes de iniciar el proceso de solución. Este signo negativo, puedo yo trabajar con este negativo también de aquí. Entonces será y' es igual a positivo, menos por menos más. Cambiamos de posición. Este se va como primer término y este como segundo, es decir, y sobre x menos, por supuesto, cambiamos el signo también, menos 2 raíz cuadrada de x por y. Entonces aquí, si nos damos cuenta, en el segundo miembro, el denominador tiene más términos, 2 términos, y aquí el numerador tiene 1. Entonces aquí es preferible invertirlo, ¿no? Trabajar con x', no con y'. Entonces, si invertimos el segundo miembro, por supuesto, el primero también, entonces será derivada de x respecto a y, será igual a x menos 2 raíz cuadrada de x por y dividido y. Esto entonces ya es una ecuación diferencial homogénea, ¿no es cierto? Si a esto le multiplicamos a ese producto t, me va a quedar t cuadrado. Ese t cuadrado fuera de la raíz sale como t. Y aquí también es t, factorizamos t y eliminamos con el denominador. Entonces, a simple vista estamos diciendo que es una ecuación diferencial homogénea. Ahora, se trata de x'. Propongamos un cambio de variable como x. Cuando cuando era y', la solución es y. Cuando es x', la solución es x igual a t por y. Entonces, derivamos, como aquí tenemos x', vamos a derivar no su diferencial, vamos a derivar x respecto a y, porque aquí tenemos eso. Entonces, derivada de x respecto a y será igual. También es un producto, t por y, entonces será derivada de t, no, t sin derivar por la derivada de y respecto de y, 1, más y sin derivar por la derivada de t respecto a y. Entonces, el cambio de variable y su derivada reemplazamos en la ecuación diferencial
¿Qué dice la ecuación diferencial? X'. Entonces, ¿qué es X'? T más Y derivada de T respecto a Y igual a T por Y menos 2 raíz cuadrada de T por Y cuadrada. Este es T por Y por Y. T por Y cuadrada. Entonces, este Y cuadrado, T cuadrado, solamente eso, ¿no es cierto? Será T raíz de T por raíz de Y cuadrado. Y cuadrado con cuadrado de Y con la raíz eliminado y me queda únicamente Y. Entonces aquí será T más Y derivada de T respecto a Y igual a T por Y menos 2Y, ya está afuera, por raíz de T. Factorizamos Y aquí, como indica aquí, el segundo miembro tal como está. Y factorizamos y lo podemos eliminar. Entonces me quedará T menos 2 raíz cuadrada de T. Entonces aquí términos que podemos simplificar. Aquí un término T, por ejemplo, aquí un término T en el segundo miembro, el primer miembro, lo eliminamos directamente. Y me quedará entonces ya simplificado Y derivada de T respecto a Y igual a menos 2 raíz cuadrada de T. Entonces estamos a punto de hacerla separable de la ecuación diferencial. 2 raíz de T pasa a dividir y Y pasa también a dividir. No nos olvidemos del signo. ¿Cómo me queda entonces diferencial de T dividido 2 raíz de T igual a menos diferencial de Y sobre Y? Entonces, esta es una ecuación diferencial separable. Para integrar, primero, es un medio integral de diferencial de T dividido raíz de T igual a menos integral de diferencial de Y dividido Y más el neperiano de la constante. Esto, para integrar, tenemos que pasar al numerador. Este no es neperiano, ¿no es cierto? Tiene un exponente, este es un medio, pero para integrarlo lo pasamos al numerador, entonces será un medio integral de T elevado a menos un medio diferencial de T igual a menos integral diferencial de Y sobre Y más el neperiano de C. Integramos T elevado a un medio, le sumamos 1, ¿no es cierto?, al exponente y el denominador, entonces será un medio, T elevado a un medio, dividido un medio. Entonces un medio podemos simplificar. Y me queda T elevado a un medio igual a neperiano de C sobre Y. Entonces, volvemos a reemplazar. Ahora ya T es X sobre Y. X sobre Y, sí. Reemplazamos entonces raíz cuadrada o X sobre Y elevado a un medio es raíz cuadrada de X sobre raíz cuadrada de Y igual al neperiano de C sobre Y. Entonces ahí despejamos X elevado, X elevado a un medio es igual a Y elevado a un medio por el neperiano de C sobre Y. Solución general de la ecuación diferencial. Bueno, jóvenes, por ahora hasta ahí llegamos, hasta homogéneas. Está bien. ¿Ya han terminado las adiciones, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Hasta las 14. Ya, entonces, a partir de ahora, entonces, como ya está definido nuestro grupo, vamos a generar un nuevo grupo, ¿listo? Una vez que les voy a mandar el enlace, perdón, el avance, y ahí comenzamos ya a comunicarnos vía WhatsApp, pero una vez que termine mi clase de cálculo, después de ustedes tengo otra clase, y después de eso recién ya habrá un tiempito para coordinar cómo podemos hacer para generar el nuevo grupo. ¿Listo, jóvenes? No hay más entonces. Enseguida preparo para enviarles el avance de hoy. Chao, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.